Hola otra vez, estimados alumnos, es un gusto volverlos a ver en otro de estos videos. Soy el Dr. Carlos Augusto González y voy a estar con ustedes en el video del día de hoy. El tema va a ser fuerzas intermoleculares. ¿Qué es esto de fuerzas intermoleculares? No son como nuestros enlaces más comunes, que serían el enlace iónico, covalente y metálico, por el cual se encuentran unidos la mayoría de las moléculas. Estas fuerzas van a ser mucho más débiles. Sin embargo, va a haber mucho mayor cantidad de ellas en una molécula y por lo tanto van a tener una acción importante, ya sea en la ocasión de juntar o separar distintas moléculas. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a mencionarlas. Se clasifican precisamente en fuerzas ion-ion, fuerzas ion-dipolo, fuerzas ion-dipolo inducido y fuerzas hidrofóbicas. A su vez también tenemos lo que serían, una subdivisión de las fuerzas de Van der Waals, que serían fuerzas dipolo-dipolo, fuerzas dipolo-dipolo inducido y las conocidas como dipolo instantáneo con dipolo inducido. Expliquemos cada una de ellas. ¿A qué se refiere? ¿Qué es un ion? ¿Qué es un dipolo? Primero, vamos a recordar cuáles son las fuerzas ion-ion, ¿de acuerdo? Bien, cuando nosotros hablamos de un ion, precisamente hablamos sobre cationes y aniones. Recuerden que los positivos se les conoce como aquellos que son catiónicos. Por ejemplo, el sodio es un buen ejemplo. Vamos a escribir aquí. Bien, un ejemplo entonces de una molécula que tenga dos cargas formales en su estructura sería un aminoácido. Los aminoácidos tienen por lo general esta estructura. Tienen un carboxilato o un ácido carboxílico. Aquí está, este es el ácido carboxílico, el cual se encuentra unido con un CH. Que puede estar unido a cualquier otra cadena o un hidrógeno incluso. Y a su vez, este va a estar unido a un grupo amino. De ahí su nombre, es un aminoácido. Entonces, ¿qué sucede? Cuando este se sumerge en solución, este hidrógeno se va a ir de aquí, va a abandonar el oxígeno, le va a dejar sus electrones y este se va a volver negativo. Y entonces el grupo amino de acá va a atrapar a ese hidrógeno, va a pasar de tener 2 a tener 3. Y entonces va a adquirir ahí una carga positiva, ¿de acuerdo? Porque utilizó sus electrones para atrapar a ese hidrógeno. Entonces tenemos dos cargas formales en esta molécula. Y esto va a ayudar precisamente a que se sientan atraídas. Por ejemplo, la parte negativa se va a sentir atraída por otra parte positiva de otra molécula. Si aquí la dibujamos, NH3 positivo unido a lo que sería un CH con una cadena y esto a su vez unido a un carboxilato, bien, estos dos van a interaccionar. Se van a sentir atraídos. ¿Por qué? Porque uno es negativo y el otro es positivo. Recordemos la ley de las cargas. Los contrarios se atraen. Entonces, esta va a ser un tipo de fuerza intermolecular que va a ayudar a que esos componentes se sientan precisamente, o más bien se vayan juntando. No reaccionan, simplemente se sienten atraídos por ellos y sus propiedades físicas aumentan. ¿De acuerdo? Estas serían las fuerzas electrostáticas ion-ion. Pasemos a las fuerzas ion-dipolo. En las fuerzas ion-dipolo tenemos un ejemplo muy común, que sería la solvatación. ¿Qué es la solvatación? Esta precisamente involucra el agua. El agua no tiene cargas formales, pero recuérdenlo, el agua es una molécula polar. Bien, ¿qué significa esto? Que sea una molécula polar que va a formar dipolos. Vamos a escribir la molécula del agua, chicos. El agua está compuesta por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Si nosotros nos vamos a nuestra tabla periódica, vamos a encontrar que el oxígeno se encuentra hasta la extrema superior derecha. Todos esos átomos que se encuentran en esa zona tienden a ser parcialmente negativos. ¿Por qué? Porque son muy negativos. Eso significa que atraen lo que serían los electrones.
Mientras que los hidrógenos se encuentran en el lado opuesto de la tabla, se encuentran hasta la izquierda. El hidrógeno se encuentra de este lado y el oxígeno se encuentra de este lado. Entonces, estos van a tener por lo general una carga parcial positiva. Ahora, esto es un dipolo, ¿de acuerdo? Ahora, regresamos a lo que es un ion. Les había puesto el ejemplo con el sodio, ¿verdad? El sodio es una estructura positiva. Mientras que el cloro es una estructura negativa. De eso se encuentra conformado lo que sería la sal de la cocina que tienen precisamente en su casa. Bien, ahora, a este sodio le faltan electrones. ¿Quién se los llevó? El cloro. Como el cloro se llevó los electrones que son negativos, adquieren una carga negativa. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a verlo acá en este video, ¿de acuerdo? Bien. Aquí tenemos las moléculas de agua y aquí tenemos los granos de sal. Bien, el oxígeno se va a empezar a llevar precisamente a los positivos, que serían los sodios. Aquí lo podemos ver. Los oxígenos se enfocan con los positivos. Mientras que los hidrógenos se acoplan con los negativos, que serían en estos casos los cloros. De esta forma pueden separar o disociar la sal. Y ese es el proceso de solvatación. ¿De acuerdo, chicos? Bien, regresemos a nuestro gráfica principal. Nos vamos con el ion dipolo inducido. ¿A qué se refiere esto? Precisamente este tipo de ion, este tipo de unión se va a llevar a cabo entre lo que sería un ion y un dipolo. ¿Qué significa? ¿Es muy similar al agua? Sí, solamente que en lugar de ocupar lo que sería moléculas polares como el agua, ocupa moléculas apolares. Ahora, ¿qué es esto de apolar? Precisamente es una molécula que por lo general tiende a ser simétrica. Por lo general está representada por el oxígeno molecular que nosotros respiramos. Vamos a escribir la molécula. Aquí tenemos entonces al oxígeno, ¿de acuerdo? Este oxígeno molecular tienen la misma, los dos son igualitos, entonces van a jalar la misma densidad, por lo tanto, la suma de sus fuerzas va a ser igual a 0. Eso lo convierte en una molécula apolar. ¿Dónde podemos observar esta unión? La podemos ver cuando nosotros respiramos y el hierro de nuestra sangre, que es un hierro en forma iónica, precisamente va a atrapar a esta molécula y la transporta a lo largo de nuestro organismo. Bien, perfecto. Regresemos entonces, muchachos. Vamos a ver ahora las fuerzas hidrofóbicas. ¿A qué le suena hidrofóbico? Hidrofóbico prácticamente significa que repele el agua o que no quiere juntarse con el agua. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde podemos observar lo que serían estas moléculas? Una forma muy rápida de encontrarlas es, por ejemplo, en su baño. Al momento de que ustedes toman una ducha, ¿qué sucede? El jabón con el que se están bañando, tiene lo que sería una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. Eso le ayuda al jabón precisamente a eliminar las sustancias que no se puede llevar el agua, las remueve el jabón. ¿De acuerdo? Como por ejemplo, bacterias o virus. Bien, eso es muy importante. Aquí tenemos un claro ejemplo, muchachos. ¿Qué sucede? Aquí tenemos una micela. Vamos a bajarla un poquito. Discúlpenme por el 4K. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Esta parte del jabón, bueno, es bien, esto es una micela. Tiene una parte hidrofílica que se siente atraída por el agua y una parte hidrofóbica que no se quiere juntar. Entonces, ¿qué sucede? El agua como que aplasta esas unidades, las acomoda y estas forman una estructura bastante ordenada. Esa es la interacción entonces, que sería la interacción hidrofóbica. Como estas repelen el agua, se juntan ellas más, se ponen bien en su estructura para no dejar pasar el agua dentro de su estructura. ¿Bien? Continuemos, muchachos. Pasamos a las fuerzas de Van der Waals. Aquí vamos a conocer algunas muy importantes, como las fuerzas dipolo-dipolo o puentes de hidrógeno, que esta es una de las propiedades principales que tiene el agua para que sus propiedades físicas aumenten. Vamos a observarlas. Bien,
Como les decía, precisamente el oxígeno es una molécula dipolar. Esto significa que el oxígeno es parcialmente negativo, mientras que el hidrógeno es parcialmente positivo. Y todas aquellas moléculas que precisamente cumplan con esa característica, que tengan un átomo parcialmente negativo y un átomo parcialmente positivo, van a llevar a cabo lo que sería uniones entre ellas. ¿Por qué? Porque este precisamente va a ser, vamos a dibujarlo, este hidrógeno es parcialmente positivo. Ahí está. Y este átomo de nitrógeno es parcialmente negativo. Estas uniones las podemos ver en cualquier solución acuosa. Por ejemplo, agua y etanol, agua y amoníaco, lo que sería agua y ácido clorhídrico. En todos ellos se van a llevar a cabo lo que serían puentes de hidrógeno. Muy bien, chicos, a continuación vamos a ver las fuerzas dipolo-dipolo inducido. ¿Qué sucede en este tipo de fuerzas intermoleculares? Nosotros vamos a empezar con una molécula polar, por ejemplo, lo que sería el agua, y entonces al acercarse a una molécula no polar, ¿qué es lo que va a suceder? La parte negativa, donde se concentra la densidad electrónica de la molécula, va a empujar a la densidad electrónica de la molécula apolar. Al momento de que empuja esa densidad, produce, como nosotros vemos aquí, un dipolo que decimos inducido. ¿De acuerdo? Por lo general se da entre moléculas polares y apolares. Y por último, vamos a ver fuerzas dipolo instantáneo, dipolo inducido. Estas suceden cuando precisamente tenemos por lo general dos átomos iguales, como lo que sería los halógenos. Los halógenos, que ustedes los pueden encontrar en la tabla periódica en la familia 7A, tienen la siguiente estructura. Bien, hablamos del cloro. El cloro precisamente se va a encontrar con esta estructura molecular. Esta es la familia 7A, tiene 3 pares de electrones. Junto con el enlace que está en medio, eso completa su octeto. Ahora, ¿qué sucede? Los dos tienen la misma fuerza electronegativa. Entonces, ¿qué va a suceder? Que precisamente estas moléculas van a estar ocasionando esto. Se van a estar moviendo su densidad una a la otra. Un cloro la va a recibir y el cloro se la va a aventar otra vez al otro cloro, haciendo que precisamente su densidad vaya cambiando y uno se vuelva negativo y el otro positivo y viceversa. Bien, espero que esto haya quedado entendido, muchachos. Este fue el tema. Muchas gracias por su atención.